No sé si a ti te ha pasado, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, ¿no? Y te pones en la cabeza la idea de que le vas a echar todas las ganas, te acercas tal vez a un instructor para que esta vez sí alguien esté ahí para meter presión y digas, y no bajes la guardia, sino más bien perseveres en tu convicción de bajar de peso, de subir volumen, lo que sea, ¿no? Estás con toda la actitud, con toda la convicción, y entonces esta persona que va a ser tu asesor te pone una rutina y empiezas con esa rutina y entonces pues es difícil, ¿no? Porque no estás acostumbrado a ese trabajo, a esa forma o a esos ejercicios, y trabajas una y otra vez y estás ahí, terminas bien cansado tu primer día del gimnasio y regresas. Y muchas veces, ¿qué es lo que sucede cuando regresas? ¿Qué estás esperando? Que te dé otra rutina nueva, ¿no? Pero la mayoría de las veces no sucede así. El instructor te vuelve a dar la misma rutina. Y tú dices, bueno, ok, está bien, yo necesito la ayuda del experto, y tratas de someterte a su instrucción, y así continúa ese día, y terminas igual bien agotado, bien cansado, y piensas, no, pues ahora sí, ya la siguiente clase, el día de mañana, va a ser algo distinto, ¿no? Porque ya me duele, ya no veo cómo voy a aguantar la misma rutina, ¿cierto o no? Y llegas ese día, y sorpresa, la misma rutina. Y entonces ahí cuando te empiezas a preguntar, pues ¿qué sigue, no? ¿Qué está pasando? ¿Tengo el instructor correcto? ¿Será que me equivoqué de gimnasio? Y así puede llegar a pasar hasta por 15 días, se me ocurre pensar. Que tienes la misma rutina, el mismo cardio, los mismos ejercicios por un tiempo, el mismo peso, nada cambia, todo se mantiene, y la persona puede llegar a pensar que esto ya no le gusta, que debe haber algo más. Y eso puede llegar a ser el mismo pensamiento, iglesia, con respecto a la fe. Podemos llegar a pensar que nuestra fe se trata de tener las cosas correctas en nuestra mente con respecto a la sana doctrina. Podemos llegar a pensar que se trata de hacer una obra buena por aquí y por allá, y después como que pasar algo más, ¿no? Como que ¿qué sigue en esta carrera de la fe? Y nos podemos llegar a sorprender que vamos a encontrar exactamente la misma idea, de que se sigue tratando de lo mismo. Y por eso muchos se aburren de la fe cristiana, y por eso muchos abandonan y apostatan la fe, porque se dan cuenta que no hay cosas nuevas. Lo que ya se dijo es lo que había que decirse, y lo que ahora se pide hacer como consecuencia de que ahora entiendo lo que ya se dijo es lo que toca seguir haciendo de aquí hasta que muramos o Cristo nos llame a su presencia. Y de eso creo que se sigue tratando el tema en el que nos sigue hablando Pablo a través de la carta a su hijo en la fe, Tito. La semana pasada vimos que las buenas obras son el sello de la sana doctrina, ¿recuerdan? Y nos quedó, creo, muy claro que eso es verdad. Que nadie que diga tener sana doctrina, pero que no tenga obras de justicia, frutos sanos que edifiquen a la iglesia, no puede decir que cree la sana doctrina. Y en nuestro pasaje de hoy es como esa ida al gimnasio al siguiente día. Se sigue tratando de lo mismo, no hay nada nuevo. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Se sigue tratando de las buenas obras, iglesia. Se sigue tratando de las buenas obras. Y así va a ser siempre cuando en verdad estamos buscando a Dios. Escúchame, Dios no nos salvó nada más para que creyéramos las cosas correctas. Ese es el inicio. La esperanza y la meta es que esas cosas correctas produzcan en mí un corazón correcto que se manifiesta en frutos de justicia, en buenas obras. De forma que ahora puedo funcionar como un humano, como Dios lo propuso desde el Edén, para yo poder tratar a las personas en formas humanas. Y la realidad, mucho de mi fe lo voy a manifestar en esas formas humanas y correctas según la perspectiva que Dios me ha revelado en su palabra. Y mucho de lo que se trata de vivir mi cristianismo tiene que ver con buenas obras.
Muchas veces queremos hacer un énfasis en los estudios bíblicos o en cosas que se ven espirituales, y no digo que no hay que hacer esas cosas. Ya hemos hablado mucho de eso. Sí, claro, comprométete, sé fiel, persevera, asiste, sé parte de. Pero si todo se queda en eso, si ahí es donde pusiste tu palomita y eso no se manifiesta en una vida transformada para buenas obras, esas cosas de nada aprovechan. Esa es la verdad. O sea, de eso, ya hay muchas religiones que se tratan de eso. Y que muchas de ellas, por cierto, son falsas. El cristianismo se trata de buenas obras que producen esa sana doctrina de esa verdad, de ese evangelio que es verdad y que Dios me reveló. Se sigue tratando de buenas obras, iglesia. Ese es el sello de la sana doctrina. Ese es el sello de que en verdad yo he sido avivado a las cosas del Espíritu, a las cosas que Dios me ha revelado en su palabra. Amén. Y el mensaje de hoy sigue hablando de esos temas. Tengo 6 subénfasis en el capítulo 3 del libro de Tito, en donde vamos a ver varios aspectos de esas buenas obras de las que se sigue tratando, en donde vamos a ver en el versículo 1 al 2 que se trata de las buenas obras, de ser sujetos y no contenciosos con nuestras autoridades. Acompáñame a leer nuevamente esos 2 pasajes. Tito 3, versículos 1 al 2. Dice el pasaje, versículo 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Se sigue tratando de buenas obras, de ser sujetos y no contenciosos con nuestras autoridades. Iglesia, uno de los pecados más grandes que tú y yo cometemos tiene que ver con esta perspectiva del pecado. A ti y a mí naturalmente no se nos viene someternos a la autoridad. Ese fue el problema del Edén, por cierto, por si no lo habías identificado. El problema de Adán y de Eva en ese jardín donde todo era armonioso y parecía perfecto, tiene que ver con este pecado en particular. El no quererse sujetar, someter a una autoridad que en el contexto de ellos era Dios y solo Dios. En nuestro contexto no nada más es Dios, sino otros hombres. Otros hombres. En el contexto de ellos, claro, también había otros hombres, entre ellos 2. Eva no se sometió a su marido y por eso es que hubo transgresión. Su marido no se sometió a Dios y por eso es que permitió la transgresión. Pero nuestro problema uno de los problemas más grandes de nuestro corazón, te lo tienes que grabar porque si no, no vas a luchar en contra de ese problema, es que nos resistimos a la autoridad que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Los hijos pequeños se resisten a la autoridad ¿de quién? De sus padres. El alumno se resiste a la autoridad ¿de quién? De su maestro. El empleado se resiste a la autoridad ¿de quién? De su jefe. El cristiano se resiste a la autoridad ¿de quién? De sus pastores. Y todos, claro, al resistir las diferentes autoridades, se resisten de manera directa a la autoridad de Dios que instituyó esas autoridades sobre sus vidas. Pero ese no es el llamado si en verdad hemos creído la sana doctrina. Se trata de ser sujetos y no contenciosos a nuestras autoridades. Ese es el llamado que Pablo le está diciendo a Tito que les recuerde a los cretenses, a todos aquellos de esas iglesias que ya han sido plantadas, en las cuales él tiene que instalar ancianos. Le está diciendo, recuérdales estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué les dice en forma de recuérdales? Porque se nos olvida bien fácil, ¿cierto? Es algo que constantemente, cuando a mí constantemente se me olvidan las llaves, ¿qué tiene que estar haciendo mi esposa? Constantemente recordándome que me lleve esas llaves, ¿cierto? Y así con cada cosa que es una debilidad, yo necesito constante recordatorio de esa verdad, porque constantemente se me olvida que yo no soy mi propia autoridad, sino que Dios pone autoridades sobre mi vida.
Eso incluye, claro, los políticos, incluye al policía, incluye al gerente de la tienda departamental a la que yo entro y compro mis cosas de la semana. Si te das cuenta, no hay contexto de tu vida en la que no estás rodeado de algún tipo de autoridad. Que no lo quieras identificar en su momento por el orgullo tal vez de tu corazón, es muy diferente. Pero en todo tiempo estamos en algún contexto de autoridad. Cuando yo agarre mi carro, ahorita que salga, adivina qué, me tengo que someter a la autoridad de un sistema de tráfico donde hay un semáforo y yo me tengo que parar cuando ese semáforo esté en rojo. Y pareciera que es algo que está ahí y que no necesariamente tiene vida, pero ¿quién lo instituyó? Personas que decidieron que era bueno poner un semáforo, ¿cierto? Para que la vialidad fuera sana o lo más sana posible. Y de alguna forma me estoy sometiendo a esas reglas, a esos lineamientos de esa autoridad del tráfico en mi ciudad. Y así como ese, podemos hablar de todos los contextos en los que Dios ha puesto una autoridad que yo tengo que someterme, tengo que sujetarme. ¿Y cómo es que voy a mostrar que estoy sujeto en verdad a esa autoridad? Lo dice el texto. Recuérdenles que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes. Eso es lo que significa ser sujeto, obedecer las reglas, obedecer los mandamientos de los hombres. Ahí también hay que tener cuidado. Los mandamientos de los hombres tienen que estar sujetos al mandamiento de Dios, a los principios de la palabra de Dios. En otras palabras, si yo vivo en Cuba, que es un gobierno dictador, o en Corea del Norte, obviamente tengo que tener mucho cuidado cómo interpreto este pasaje, ¿cierto? Porque esos son países en donde sus gobernantes, el Estado, odia a Dios. Y como consecuencia, mucho de lo que me van a pedir, a lo que me someta, va a ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que tener un filtro cristiano en medio de este sometimiento. Tengo que conocer bien la palabra de Dios. Y una vez que entiendo qué es lo bueno para Dios, qué es lo malo para Dios, entonces ahora soy llamado a sujetarme a las diferentes autoridades que Dios pone a mi alrededor. Con ese filtro, ¿cómo Dios ve esto que me piden? ¿Esto transgrede la voluntad de Dios? Y si la respuesta es no, entonces yo soy llamado a obedecer. Yo soy llamado a sujetarme, yo soy llamado a seguir las reglas. Y es lo que dice, que sean obedientes, que estén preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Si yo no soy una persona que constantemente está considerando en su vida la sujeción a una autoridad en los diferentes contextos en los que Dios me ponga en la vida, yo muy difícilmente voy a obrar bien. Más bien voy a estar haciendo lo que dice después, injuriando. Y por eso es que les dice, no injurien a nadie. No sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Ese va a ser normalmente mi default. Hacia allá voy a ir. Cuando la autoridad no está presente en mi vida, yo voy a ir a esos lugares, quiera o no, me guste o no, de una manera sutil o muy vociferante. ¿Por qué? Porque no estoy entendiendo este principio central de que Dios no me creó para que yo sea mi propia autoridad. Dios me creó para sujetarme a diferentes contextos de autoridad en los que yo le glorifico a Él mientras me sujeto de manera correcta y sin pecar a cada uno de ellos. ¿Sí se entiende esa parte de ese principio, iglesia? O sea, no pienses que sujetarte a los hombres no es, el no sujetarte a los hombres no estás transgrediendo a Dios. En realidad es una transgresión directa a su orden. Él ordenó estas cosas así. Él diseñó así la sociedad. Los diferentes contextos en los que Él coloca una autoridad. ¿Para qué? Para Él ser glorificado en medio de cada uno de esos contextos y que no tengamos ninguna excusa al no querer hacerlo. Amén, iglesia. Ese es el primer aspecto y el primer llamado de lo que se sigue tratando, de las buenas obras, de ser sujetos y no contenciosos con nuestras autoridades. Así es que medita un poquito en cómo puedes mostrar arrepentimiento en medio de estas cosas. Yo no sé cuál sea tu contexto en el que más te cuesta trabajo someterte a autoridad. Tal vez no tienes problema en la escuela, pero sí con tus papás. Tal vez no tienes problema con tus papás, pero sí con el gobierno. Tal vez no tienes problema con el gobierno, pero sí en la iglesia. Cual sea que sea tu más grande debilidad, la tienes que trabajar. Dios quiere que sus hijos se sometan a autoridad. Amén. Vamos al siguiente subénfasis de otro aspecto de cómo es que se sigue tratando de las buenas obras, y lo vamos a ver en versículo 3, que se trata de ser opuestos a lo que éramos antes de conocer a Cristo.
Vamos a ver qué dice Pablo con respecto a esa idea. Dice, porque nosotros, se incluye él en ese nosotros, claro, perdón, también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esta lista como que no es una lista que apele a la idea de que quieres seguir siendo así, ¿cierto? Si eres de Cristo, claro. Si en verdad tu corazón ha sido avivado por el Evangelio, si en verdad entiendes lo que significa el ser un hijo de Dios. Eso éramos nosotros, y por eso dice nosotros también en otro tiempo. En otras palabras, si hay dos tipos de tiempos: el tiempo sin Cristo y el tiempo con Cristo. Si tú dices ser de la fe esta mañana, iglesia, entonces lo que estás diciendo que tu tiempo es de cosas nuevas, es de cosas mejores, es de cosas que representan a un reino que ya no es más el tuyo, sino el reino de un Salvador, el reino de un rey que es bueno y que su justicia es perfecta. De forma que ya no te puedes manejar según la corriente del viejo hombre, la corriente del mundo sin Cristo, que era precisamente en esta dirección: necio, desobediente, extraviado, esclavo a deleites y placeres, viviendo en malicia y en envidias, aborrecibles y odiando unos a otros. Eso era yo antes de conocer a Cristo. Y no lo digo como algo de lo que esté muy orgulloso, lo digo como algo que revela una verdad. Ese era yo. Y la esperanza es que si eres de Cristo esta mañana, tú haces eco junto conmigo a esas palabras y dices junto con Pablo: ese era también yo, Pablo. Yo era esa persona sin Cristo. Y en muchas direcciones todavía sigo siendo. Con la esperanza de que cuando lo dices es porque ahora estás luchando en contra de esas cosas. Es porque ahora ya no te entregas a tu pecado, ahora tú ya no te doblas ante tu pecado, ahora ya no te rindes, ya el pecado ya no es tu maestro, sino Cristo es tu maestro. Por eso es que está diciendo estas cosas, porque nosotros también en otro tiempo. ¿En qué tiempo vives esta mañana, Iglesia Vida Vertical? ¿Sigues en ese otro tiempo del que habla Pablo? ¿Te identificas con esas cosas? Y si la respuesta es que no, entonces debes ser opuesto a lo que eras antes de conocer a Cristo. O sea, esas cosas están ahí no para que digas: pues sí, eso dice la Biblia que soy, sino para que te incomodes tanto, para que te asquíes de que puedas ir a esas direcciones con respecto a tu pensar, con respecto a tu actuar. Esto ya no es aceptable para ti, ya no es aceptable para mí, ya no podemos entretener estas formas y este estilo de vida, iglesia. Dios quiere que muramos. Una forma de morir y de vivir las buenas obras es morir a las viejas obras, es morir al viejo hombre. Eso es parte de las buenas obras en las que tienes que seguir avanzando. Una buena obra de morir a mí, de morir a mi carne, de suprimir la tentación y poner mis ojos en Cristo mientras lo hago, porque si no, no tengo fuerzas para poderlo hacer. Se sigue tratando de morir a la carne, iglesia. Muchos se incomodan cuando van a iglesias sanas y entonces les dejan de llamar sanas porque ya fueron muy incomodados, porque se les recordó su pecado, porque se les recordó que todavía hay marcas del viejo hombre, de aquel tiempo en donde eran necios, en donde eran contenciosos, y mejor se van. Y entonces la etiqueta a la que le ponen a esa iglesia es que ahí no hay amor. Es una salida muy fácil, pero no va a funcionar, no ante el trono del juicio de nuestro Dios. Dios está haciendo muy claro que las buenas obras tienen que ver con morir al pecado, con ya no ser los de aquel tiempo, sino ser los del nuevo tiempo en Cristo, por su gracia, por medio de la fe, a través de un proceso de transformación que Él provoca en los corazones de aquellos que en verdad le conocen y se someten a su señorío. Amén. Así es que, iglesia, se sigue tratando de las buenas obras. Se sigue tratando de ser salvos por la obra de Jesucristo que nos justifica y nos renueva. Se sigue tratando del Evangelio mismo, iglesia. Versículos 4
al 9, escucha lo que dice: pero cuando se manifestó la bondad, de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero hablarles con firmeza, para que lo que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Iglesia, se sigue tratando de buenas obras, de ser salvos por la obra de Jesús que nos justifica y nos renueva. Se sigue tratando del Evangelio mismo. Si te das cuenta de lo que acabamos de leer, es ese resumen de la obra de Cristo en nuestras vidas, de esa manifestación de bondad para con nosotros, donde Él decidió salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? En amor. Lo hizo en amor. Él nos salvó no por tus buenas obras. Ese es el Evangelio esta mañana. Mira, esta mañana yo no sé qué te trajo aquí. Espero es Dios, pero tal vez no necesariamente fue Dios, aunque en un sentido indirecto sí lo fue, porque Él es soberano y está en control de todo. Pero no necesariamente en tu mente había ese sentir. Tal vez lo que te trajo aquí esta mañana es porque alguien te invitó, que iba a haber bautizos y quisiste ser amable. Quisiste mostrar tu aprecio a la persona, pero eso no necesariamente significa que tú conoces al Dios de aquellos que se bautizaron. Como consecuencia, lo que significa es que necesitas conocer a Dios. Necesitas conocer la gracia de ese Dios. Necesitas ver tu pecado como Dios lo ve. Necesitas ver la misericordia de Dios como Él nos la muestra. Y necesitas entender que tú no puedes ser salvo por tu propia justicia. Ese es el error de las religiones falsas y paganas de este mundo, en las cuales incluyo a la mayoría. La única que se salva es la verdadera fe cristiana. Las religiones de este mundo, paganas y falsas, tienen que ver con tú ganar tu propia justicia para presentarte delante de Dios y que Él te acepte ante su presencia. Esas son religiones basadas por las obras. El cristianismo no te justifica por obras. El Dios de la Biblia, el Dios que nos reveló nuestro Señor Jesucristo, no es un Dios que se complace por obra humana. Él se complace por obra divina. Y es de lo que está hablando en este versículo 5. Él nos salvó, escúchame bien, Dios salva a las personas no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Porque si ese fuera el caso, adivina qué. Tú te podrías glorificar de tu salvación, te jactarías de esa salvación, dirías, qué bueno que soy. Esa obra que hice, la voy a enmarcar. Igual hay algunos de ustedes que ya tienen marcos por ahí. Pero Dios no da cabida a eso. Dios no quiere que nadie se gloríe. La salvación es de Jehová, le pertenece a Él. Y cualquiera que no quiera entender eso y se rinda ante ese tipo de salvación, no puede ser salvo. Tú no puedes ser salvo esta mañana si piensas que hay algo bueno, suficientemente bueno en ti, como para que Dios te voltee a ver y diga, bienvenido a mi presencia. ¿Cómo no se me ocurrió tenerte ante mi presencia? Dios es un Dios santo. Y Él no da por inocente al culpable. Y su santidad es tan pura, tan perfecta, que no hay obra suficiente que le complazca ante esa perfecta y pura santidad que Él es. Y es por eso que necesitamos este tipo de justicia. No de algo que hayamos hecho, sino conforme a su misericordia. Esta mañana no necesitas obrar más, no necesitas ir y aportarte mejor, no necesitas trabajar más duro, no necesitas dejar de hacer eso malo que haces, con todo y que hay que dejar de hacer cosas malas. Ya lo vimos, no estoy tratando de contradecir lo que ya dije. Lo que estoy diciendo es que nada de eso que dejes de hacer o que hagas mejor te salva. Lo que te salva es la misericordia de Dios por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo.
Ya hemos hablado antes de este lenguaje y aquí lo podemos encontrar con esa claridad. Tú necesitas una transformación de adentro hacia afuera. Una transformación que no viene de obra humana, que no viene de tu propio esfuerzo humano, sino que viene de Dios. Lo que la Biblia también llama como el nuevo nacimiento. Necesitas nacer de nuevo esta mañana si aún no le conoces. Necesitas venir a la gracia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él vivió la vida perfecta que se demandaba de ti y de mí y que no pudimos vivir. Donde Él padeció el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados y que Él quiso llevar en su misericordia y por su amor en nuestro lugar. Donde Él recibió la ira del Padre en contra de tu pecado y de mi pecado para que tú y yo fuéramos libres de la condenación del pecado y de la muerte que el pecado trae a nuestras vidas. Ese es el tipo de salvación que tú necesitas esta mañana si aún no le conoces. Necesitas humillarte y reconocer que no hay buena obra suficiente a tu favor que cuente para que tú te acerques a Dios. Lo único que te acerca a Dios es la obra que Cristo ya hizo por ti, si crees en ella, si por fe crees en esa verdad. Que Cristo murió por tus pecados, pero que Él resucitó al tercer día y que esa misma resurrección y ese mismo poder que obró en su resurrección, que fue el poder del Espíritu Santo, es el mismo poder que ahora obra en los corazones de aquellos que Él regenera y renueva para vida eterna. Yo no sé dónde estás parado con respecto a estas verdades, o si todo esto te suena a palabrería o a ficción o a mera religiosidad. Sin importar cómo lo estés leyendo esta mañana, mi oración es que te humilles en verdad, porque el día se acerca. Hay un día en que va a haber un juicio para el pecador, y tanto los muertos van a ser resucitados como los que todavía estén en vida serán resucitados, porque va a haber un juicio final, y ahí no va a haber escapatoria, y ninguna de tus obras enmarcadas va a ser suficiente, ni juntándolas todas. La única obra que va a contar para salvación y vida eterna es la obra de Cristo en la cruz, ese que se dejó clavar por tu transgresión, por tus pecados, y que, como dice el texto, derramó sobre nosotros abundantemente el Espíritu Santo por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos. ¿Te das cuenta? Somos justificados no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. La gracia que es un regalo inmerecido, algo que tú no mereces esta mañana. Eso es gracia, ¿cierto? Cuando alguien te da un regalo, ¿por qué te lo da? Por devoción propia, ¿cierto? Por voluntad propia, por afecto y nada más. Por eso es un regalo, porque si no, no le puedes llamar regalo. ¿Cómo le llamarías? Si lo merecieras, si es porque tú te lo mereces. Es un premio, ¿cierto? Es un pago, un premio, una recompensa. Pero la salvación no es un premio, no es un pago ni una recompensa, es un regalo que es por gracia, por medio de la fe, para ser justificados y hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hay salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Yo no sé dónde tú estás parado esta mañana con respecto a esa verdad, pero esa es la verdad que me levanta todas las mañanas. Que hay salvación, que hay perdón de pecados y que hay vida eterna en su nombre, y que no importa que también me porte ese día o cuánto la riegue con respecto a mi pecado, Dios ya me salvó. No es por mis frutos, con todo y que hay frutos y hay obras que se demandan de mí, no es eso lo que me justifica, es la obra perfecta del Redentor, de Cristo en esa cruz. Así es que el llamado de esta mañana es que vengas a Él si aún no le conoces. Es en arrepentimiento y fe que tienes que venir a Él. Tienes que rendir tu vida a Él. Declarar que tu vida ya no te pertenece, sino le pertenece a Él. Y que Él puede hacer con tu vida lo que a Él se le dé la regalada gana. ¿Y sabes cuál es esa regalada gana? Buenas obras, frutos de justicia, verdadero amor, verdadera obediencia, verdadera humildad en los corazones de los que le conocen. Y dice Pablo, versículo 8, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero hablarles con firmeza. Pablo no quiere titubear en medio de estas cosas. Él dice, esto es lo más importante de lo importante. Esto que te digo es la obra de obras. Ser salvos, justificados por la obra de ese Redentor, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse ¿en qué? En buenas obras. Entonces, ¿te das cuenta?
No quiero echar abajo todo lo que ya se dijo, ni en este ni en el capítulo anterior. Si en verdad eres salvo esta mañana, tu vida se va a ocupar de buenas obras. Tu vida se va a tratar de buenas obras. Y no nada más de algunas ahí salpicadas por ahí. De mucho fruto, dice Cristo. De muchas buenas obras. Vas a ser una persona totalmente diferente en que tu vida ya no se trata de ti, se trata de Dios. Y como consecuencia tus prioridades de vida van a ser las prioridades de Dios. Tu agenda del día va a ser la agenda de Dios. Y todo se va a tratar de Él y ya no más de ti. Y aun cuando se trate de ti, te vas a arrepentir de ese pecado y vas a venir a la cruz por la gracia que Dios derrama en los suyos para perseverar en buenas obras. De eso se trata, en verdad, haber sido justificado por la gracia de Dios. Va a haber un cambio, una transformación que inicia con una regeneración de adentro y que se va a expresar afuera, en donde nuestro entendimiento va a ser renovado, transformado, y como consecuencia nuestras acciones se van a ver bien, para gloria de Dios. Amén. Ahora continúa diciendo: estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Se dan cuenta? Esto es bueno, iglesia. No estoy hablando de cosas del otro mundo. Esto es algo que Dios quiere para tu vida. Esto es algo bueno. Medita en el Evangelio. Arráigate en el Evangelio y vive para el Evangelio. No es tan difícil la fórmula, ¿cierto? Son esas tres cositas. Medita en el Evangelio, arráigate en el Evangelio y vive para el Evangelio. ¿Es algo que crees que puedes hacer esta mañana, iglesia? Tú en tus fuerzas no puedes. Pero si tienes el Espíritu Santo del que habla este texto, si en verdad has sido regenerado, entonces todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Amén. Vamos al siguiente aspecto de lo que se sigue tratando. Se sigue tratando de buenas obras, iglesia. Lo siento. Si pensaste que el sermón se iba a tratar de algo más, o que la serie que viene se va a tratar de algo más, te estás equivocando. Esta no es una iglesia que exalta tanto la letra, con todo y que estudiamos nuestras Biblias y nos esforzamos en ser fieles a la palabra de Dios. Se trata de seguir haciendo obras de justicia, buenas obras. Versículo 8 y 9, de ser aquellos que se enfocan en las cosas que en verdad importan. Vamos a leerlos nuevamente. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Iglesia, yo no sé cuántos años llevas en el cristianismo. Yo no sé si llevas un mes, o un año, o 20 años. La tentación siempre va a ser la misma. La tentación de que te enfoques en cosas que son secundarias y no primarias. De cosas que son tal vez más bien una expresión del Evangelio, una consecuencia del Evangelio y no el Evangelio mismo. Ese es siempre el error, por cierto. Eso es lo que diferencia a una iglesia sana de una iglesia no sana. La iglesia sana se enfoca en las cosas que son primarias y centrales y esenciales de Dios y de su palabra y de cómo vivir la doctrina. Las iglesias malas sí tienen esas cosas que ya mencioné, pero las ponen como secundario. ¿Y qué es lo que exaltan? Lo secundario. Y en ese momento, aunque tengan las dos, pero una menos exaltada cuando debió haber sido la más exaltada, y la otra que debió haber sido menos exaltada, ahora la tienen más exaltada, en ese momento esa iglesia se convierte en una iglesia mala. Por eso es que ya hemos dicho que el engaño es muy sutil. Es muy sutil. Satanás se disfraza de ángel de luz. Y muchas iglesias viven un evangelio donde el énfasis son las cosas secundarias o a veces hasta terciarias de la doctrina. Por eso la importancia de identificar qué es una cosa primaria, qué es una cosa secundaria y qué es una cosa terciaria de la doctrina. ¿Lo sabes, iglesia? Si sacáramos un examen esta mañana
y te diéramos un papel y te dijéramos, llénalo y entrégalo al final del servicio. Y en ese papel vinieran escritas cosas de la doctrina que son primarias, secundarias y terciarias, obviamente de manera aleatoria, y no te diríamos cuál es cuál. Te pediríamos que tú lo identificaras. ¿Cómo crees que te iría en ese examen? Sinceramente hablando, medita tantito en ello. ¿Cómo crees que te iría? Y no vayas tan rápido a la respuesta de, no, yo creo que bien. De veras. No me sorprendería que habría muchos reprobados. Y la razón por la que creo que eso es verdad es porque no estudiamos bien nuestras Biblias, porque nos falta crecer en el entendimiento de la verdad. Y mucho de nuestras malas acciones tienen que ver con no entender estas cosas, iglesia. Es lo que Pablo está hablando, de hacer buenas obras, de ser aquellos que se enfocan en las cosas que en verdad importan. Por eso le dice en versículo 9, evita controversias necias, genealogías. Yo a veces te digo algo, te confieso algo. ¿Has visto ese juego de las trivias cuando hay un juego que es de bíblico, ¿no? De trivias y que te hacen preguntas? Yo odio esos juegos. En verdad los odio. Y no nada más los odio porque soy malo en ellos. Los odio porque muchos de ahí obtienen su piedad. Que porque saben quién es el hijo de no sé quién, ya, soy un buen cristiano. Yo sí me supe la respuesta. ¿Y de qué te sirve saberte la respuesta? ¿De qué te sirve haberte aprendido toda la genealogía de alguno de los patriarcas? ¿De qué te sirve? No estoy diciendo que no hay un aspecto que conocer de esas genealogías. No estoy diciendo que no haya una importancia secundaria en medio de esas cosas. Pero eso, ¿cómo te ayuda a ser más como Cristo, por ejemplo? En nada. Pero muchos, esa es su doctrina. Ahí está arraigada su fe en que son buenos en esos juegos. Pero después les dices, a ver, aplica el texto, aplica esta sección en tu vida. ¿Dónde está aquí Dios? ¿Dónde ha hecho algo Dios? ¿Dónde ha prometido algo Dios? ¿Dónde nos ha mandado algo a hacer Dios? No saben discernir esas cosas. ¿Por qué? Porque tratan la Biblia como un libro de historia y nada más. Y es lo que Pablo está diciendo, evita esas cosas, controversias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley. Tal vez ahorita, no sé, esta mañana, te sabes los 10 mandamientos y podrías sacar 10 en decírmelos todos, pero no sabes cómo aplicar esos mandamientos en tu día a día. No sabes cuáles de esos mandamientos aplican de manera directa en tu contexto y cuáles simplemente vienen como consecuencia de que has creído en Jesús. ¿Sí me explico? Tenemos que entender, iglesia, que la Biblia es más compleja de lo que parece. No se trata de memorizarte versículos y nada más. Y con todo eso no quiero desanimar a nadie que memoriza versículos. Esa es una buena práctica, es un buen hábito. Pero ¿qué es más importante que la memorización? Ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Al final del día, ¿sabes qué es lo que va a juzgar Dios? No si ganaste todos los juegos de trivia de la Biblia. Es si practicaste la sana doctrina. Si viviste los principios detrás de esas respuestas que tú diste y si los entendiste para empezar. Amén. Es lo que dice Pablo. Discusiones acerca de la ley que no son de provecho ni de valor. ¿Te das cuenta? Muchas cosas de las que se viven en las iglesias ni son de provecho ni de valor, iglesia. Te lo digo en serio. Por eso mucho de lo que hacemos en realidad es muy poco, si te has dado cuenta. Porque no estamos tratando de llenar de paja la piedad. Trata de llenar de paja la piedad. Regálenme pilas, por favor. Se trata de vivir la fe de manera íntegra, de entender cuáles cosas son centrales de la doctrina y entonces esforzarnos en darles un énfasis en nuestras vidas y querer vivirlas. Amén.
Voy a dar una pausa, un segundo. Se sigue tratando de las buenas obras, versículo 10 y 11, de ser aquellos que obedecen aplicando la disciplina bíblica. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. ¿Es esto algo opcional de la doctrina? ¿Puedo tener la opción de no hacer este texto de parte de mi vida o de la vida de una iglesia? ¿Es opcional? ¿Ustedes qué dicen? No, ¿verdad? ¿O sí? Porque a veces me da la impresión de que algunos cristianos quieren vivir opcionalmente estos mandamientos. Y por eso nos espantamos cuando las personas son confrontadas por su pecado, o cuando tenemos que echar a las personas de la iglesia. Lo dijimos la semana pasada, no tomemos las cosas que nos gustan de la doctrina, que nos acomodan, que se nos facilitan, y hagamos a un lado y minimicemos cosas que son importantes para Dios. Cuando Dios nos da este mandamiento, reflexiona un poquito. ¿Qué es importante para Él cuando nos da este mandamiento? ¿Qué ideas se te vienen a la mente? Sin miedo, en voz alta. Iglesia sana, ok, pero más específico. ¿Qué ideas te vienen a la mente? Unidad. Convivir, amor, ¿entonces te viene a la mente? ¿Cómo? Que glorifique a Cristo, ok. ¿Cómo? Discernimiento. Crecimiento. ¿Por acá qué dijeron? ¿Identidad? Fidelidad, ok. A mí se me viene a la mente cuidado. ¿Por qué cuidado? Vamos a leerlo nuevamente, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, ¿qué dicen sus Biblias? Recházalo. ¿Cómo interpretas esa palabra de recházalo? Porque hay que interpretar cosas, a veces sí toca interpretar, porque a veces por eso no vivimos estas cosas, porque nos cuesta trabajo interpretar cosas. Por ahí ya lo escuché. Sácalo, sácalo, es lo que está diciendo. ¿Cómo tú rechazas a alguien? Alejándote de él, haciéndolo a un lado. Recházalo. Es lo que está diciendo. ¿Y por qué no lo está diciendo? Porque no quiere que amemos a las personas. Porque esa es a veces la idea preconcebida, ¿no? Ay, no, eso no suena mucho al amor de Dios. ¿Cierto o no? Y si decimos eso, tengamos mucho cuidado, porque entonces no estamos leyendo bien nuestras Biblias. Si alguien ama en este libro es Dios. Pero entonces, ¿por qué nos pide que rechacemos a algunos? Porque es nocivo. ¿Por qué más? Por amor. Para su bien. Se nos olvida que Dios no es como nosotros, iglesia. Se nos olvida que Dios es muy distinto a nosotros, pero no por eso no nos pide que seamos como Él. Y aquí nos está pidiendo ser como Él. Nos está diciendo, mira, estas cosas que ya les hablé es como hay que vivir el Evangelio. Aún parte del amor, ya lo vimos hace 2 mensajes, es un llamado a la confrontación, ¿cierto o no? Entonces aquí no despeguemos la confrontación, no se te olvide que ya vimos eso. O sea, aquí Pablo ya está asumiendo que le vienen siguiendo la idea. Está diciendo, oye, ¿se acuerdan del misterio de la confrontación? Bueno, pues es parte de lo que estoy hablando. Dice, al hombre que cause divisiones después de la primera ¿qué podríamos decirle? La primera confrontación. Y la segunda confrontación, sácalo. Sácalo es lo que está diciendo, recházalo. ¿Ok? Vean, hasta un niño lo entiende. Pero ¿por qué nos cuesta tanto vivir esas verdades, iglesia? Obviamente,
Y quiero que veas la particularidad de este llamado. Aquí no está diciendo aplica Mateo 18. Todos están familiarizados con Mateo 18, ¿cierto? Quiero pensar. Si tu hermano peca, ve y confróntalo. Si tu hermano te escucha, ya ganaste a tu hermano. Si no te escucha, ve con 2 o 3 testigos. Si los escucha, pues ya ganamos. Pero si no los escucha, ve con la iglesia. Esa es una tercera oportunidad. Tercer strike. Con la esperanza de que ahora sí escucha a toda la iglesia. Si no los escucha, entonces ya no hay un cuarto strike, ¿verdad? Ya es todo lo trata Dios afuera de la iglesia. Si regresa arrepentido por su pecado, era cristiano. Si no regresa arrepentido a la iglesia que lo confrontó por su pecado, esa persona no es un cristiano. Y lo tenemos que poner en esas palabras. ¿Sí queda claro? Aquí, ¿qué está diciendo? ¿Ese es Mateo 18? En nuestro versículo de hoy. No es Mateo 18, ¿te das cuenta? Hay que saber cuándo aplicar Mateo 18 y cuándo no. ¿Cuándo no aplicamos Mateo 18 según estos pasajes? Cuando el pecado tiene que ver con algo que causa división. Eso es bien importante que lo entendamos. Si causa división, con una exhortación se espera que responda en arrepentimiento el hermano. Si no responde, le vamos a dar una segunda oportunidad. Obviamente ahí se espera que Mateo 18 también esté mezclado, en el sentido de que no lo vas a hacer tú solo, lo vas a hacer con 2 o 3 testigos. Y si no responde, ¿vamos con la iglesia ahora? No, ahí no está diciendo eso. Está diciendo, recházalo. ¿Es eso algo bueno, iglesia? ¿No? Según el contexto de este tipo de pecado en particular, claro que lo es. Dios está amando a su iglesia, está cuidando a su iglesia y no va a comprometer a su iglesia por el amor a una persona, con todo y que ya la está amando de por sí, a través de su iglesia. Porque cuando alguien me hace ver mi pecado, si yo no lo quiero llamar amor a eso, entonces yo no estoy viviendo el evangelio. Yo no entiendo el evangelio. Pero si el llamado es hacia mi pecado, para que me arrepienta de mi pecado, ya me están amando. Con la esperanza es que si el Espíritu Santo de Dios mora en mí, ¿cómo voy a responder? En arrepentimiento en la obra de Cristo. Arrepentimiento para transformación, para buenas obras. Amén. Iglesia, yo sé que no es fácil. Y anticipo que a ninguno de nosotros nos acomodan estas cosas. Esto no es algo que nos venga natural. Pero es parte de lo que significa ser una iglesia sana, de ser aquellos que obedecen aplicando la disciplina bíblica, iglesia. Yo ya lo he dicho antes y lo voy a volver a repetir en esta serie. Nuestra iglesia nunca va a ser una iglesia popular. Mi pastorado, yo nunca voy a ser un pastor famoso. Ya lo sé, eso ya lo sé. Y tampoco es algo que estoy buscando, quiero que sepas. Pero de antemano ya lo sé. ¿Y sabes por qué es? Porque yo creo la verdad. Yo creo estas cosas que están escritas en este libro, entre las cuales encontramos pasajes como versículo 10 y versículo 11 del capítulo 3 de Tito. Y busco aplicarlo en mi vida y en la vida de los que Dios pone bajo mi cuidado. Amén. Con la esperanza de que tú también buscas aplicarlo. Y ve la razón. La persona se ha pervertido, se condena a sí mismo. Eso es lo que causa división. Una de las razones por las que Cristo fue clavado en esa cruz, Él lo dice, que sean uno como tú y el Padre, tú y yo, Padre, somos uno. El Evangelio provoca unidad. La división que provoca, lo contrario al Evangelio, es anti-evangelio. Nos tiene que quedar claro. ¿Amén, iglesia? Vamos al último aspecto de lo que significa las buenas obras. Se trata de ser amorosos, viendo por las necesidades de nuestros hermanos. Versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme.
en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse de buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Este es el final del cierre de la carta de Pablo a su hijo en la fe, Tito. ¿Y qué le está diciendo? Que se sigue tratando de las buenas obras, de ser amorosos, viendo por las necesidades de los hermanos. Iglesia, Dios no nada más te salvó para que veas por tus propias necesidades. Se trata de las necesidades de otros también. Y la única forma en la que vas a poder ser efectivo en obedecer este principio, este llamado, es cuando tú vives la fe en comunidad. Es cuando conoces a tus hermanos, cuando te preocupas por ellos. Eso es lo que vemos aquí con Pablo. ¿Te das cuenta? Él envía a personas. Cuando te envíe a Artemas y a Tíquico, procura venir a verme. ¿Te das cuenta? En otras palabras, te voy a enviar tus relevos para que tú vengas a verme. Se trata de comunión, se trata de hermandad, de fraternidad. Se trata de vivir el evangelio en comunidad. Yo te envío a unos para liberarte de tus cargas de trabajo y tú vengas a verme. Te quiero ver. Te quiero ver. Yo sé que me necesitas tanto como yo te necesito a ti, dice Pablo. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, a Apolos, para que nada les falte. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con provisión, que nada les falte. Procúrate de sus necesidades, que nada les falte. Iglesia, ¿vives en ese sentir? ¿Es ese tu ánimo cuando vienes a la iglesia? ¿En esa perseverancia, en esa búsqueda de ver a quién le falta algo? ¿Para que nada le falte? Y tal vez ese nada, que nada le falte tiene que ver con una exhortación ese día. No todo el tiempo pienses en cosas materiales, con todo que aquí está hablando de cosas materiales. Que no le falte la exhortación, porque está pensando no bíblicamente. Que no le falte la palabra de ánimo tal vez. Que no le falte esto o aquello, o sí, la provisión en alguna dirección. Pero tiene que ver con esto, iglesia, de ver las necesidades de nuestros hermanos. Se sigue tratando de buenas obras. Y es por eso que lo dice en el 14, y que los nuestros aprendan a ocuparse de buenas obras. ¿Te das cuenta del énfasis de ese capítulo y del pasado? Buenas obras, buenas obras. A veces la repetición de palabras en los capítulos o en las secciones de la Biblia nos dan el énfasis del texto. Y creo que este es uno de esos casos. Buenas obras, buenas obras, buenas obras. Atendiendo las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. ¿Te das cuenta? Hay necesidades que son apremiantes y otras que no son tan apremiantes. El cristiano se debe de enfocar en las que son apremiantes, las que demandan urgencia, que hay que cubrir pero ya, para ayer, no para mañana. Pero ¿cómo las vas a conocer si no vives la fe en comunidad? Si no sabes cuáles son las cargas, si no sabes cuáles son las necesidades. No puedes hacerlo, aunque te esfuerces, no vas a poder. Necesitas vivir la fe en comunidad, ser amoroso viendo las necesidades de los hermanos. ¿Para qué? Para que no te quedes sin fruto. En otras palabras, un cristiano, alguien que se dice ser avivado por la fe y no da frutos en esas direcciones, se queda sin fruto. ¿Y qué habla eso de su fe? ¿Inmadura en el mejor de los casos? ¿O sin fe en el peor de los casos? Amén. Y luego envía saludos. ¿A quiénes? A los que les aman en la fe. Pablo sabe que hay algunos entre la comunidad que están ahí, que se dicen ser cristianos, pero que no aman. En otras palabras, a eso no les envía saludos. ¿Te das cuenta? Lee tu texto, o lo estoy interpretando mal. A esos no les envía saludos. ¿A quiénes sí les envía saludos? Saluda a los que nos aman en la fe, a los que nos aman en la fe, a los que ven nuestro trabajo, a los que ven las cosas que hacemos, que es para gloria de Dios, y como respuesta a eso que ven y a eso que hacemos, nos aman de regreso, porque interpretan todo eso que hacemos como amor para ellos. Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana con respecto a este tipo de amor, o si interpretas correctamente el amor, o si entiendes cuáles son esos frutos del amor. La realidad es que Pablo entiende que no todos son de la familia de la fe, que no todos aman en verdad, y como consecuencia a esos ni les envía saludos. Es importante que se entienda esto, iglesia, porque así está en nuestras Biblias. Amén.
con la esperanza de que todos seamos depósitos del amor, porque en verdad hemos creído el Evangelio que nos amó. Amén. Así que, iglesia, viene una nueva serie la próxima semana. ¿Y te adelanto un poco de qué se va a tratar la serie? A ver, dímelo tú si entendiste el mensaje. De las buenas obras. Y claro, va a haber énfasis en diferentes aspectos de Dios y de su palabra, pero al final todo va a reducirse y va a caer en la misma idea: buenas obras, buenas obras, buenas obras. Y así con las series que Dios nos permita tener en la vida de esta iglesia. Amén. Vamos a orar para que Dios nos dé la gracia de vivir las buenas obras. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque has sido bueno y misericordioso con tu pueblo, Señor. Y aún lo está haciendo para aquellos que no son pueblo aún, con la esperanza de que lo sean. Con la esperanza de que si entre nosotros hay alguno que aún no ha rendido su vida a Cristo, si hay alguno que sigue viviendo para sí mismo y no para tu justicia, para tus buenas obras que tú has preparado de antemano para que andemos en ellas, Señor, quebrántanos. Ayuda a esa persona, ayuda a ese individuo a que deje de vivir para el pecado y que ahora viva para Jesús, en arrepentimiento y fe en su nombre. Y Padre, para los que ya somos de la fe, los que amamos en verdad y que tenemos que seguir creciendo en nuestra convicción de amar, Señor, para cada vez amar mejor, ayúdanos a vivir todo lo que hemos aprendido en la serie de Tito, Señor, que nada se nos olvide, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos de unidad en tu iglesia, que creen las cosas correctas y que como consecuencia las viven de manera correcta, Señor. Perdónanos por las veces que hemos fallado y que no hemos vivido la perspectiva de lo que tú nos has mostrado en esta carta. Señor, seguimos rogando por más hombres, por más mujeres fieles, que tú levantes a muchos maduros entre nosotros, de los cuales tú quieras usar algunos para pastorear a la grey, para que sean edificados y cuidados los corazones de aquellos que claman tu nombre y que te buscan en verdad. Gracias por tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por la serie de Tito. Todo esto te pedimos y te damos gracias. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.